Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. El día de hoy les voy a hablar acerca del COVID-19 o el coronavirus, tema que tiene una total pertinencia en vista de la terrible pandemia de este virus que a partir de principios de año nos comenzó a azotar y que ha ocasionado una gran cantidad de muertes, no solamente en la población general, en nuestros adultos mayores, jóvenes, sino también personal médico, enfermera, y que nos tiene en total vilo, en total alerta a toda la población mundial para tratar de disminuir la propagación de esta terrible enfermedad. Ahora, mi intención ahorita no es llenarlos de información con respecto a qué es el virus, cómo se propaga, qué características tiene, epidemiología, etcétera. No. La intención es analizar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para poder entenderlas y así poder aplicarlas de una manera adecuada y tratar en lo posible, Dios mediante sea así, reducir la tasa de expansión de esta terrible enfermedad y que nos siga causando esta gran cantidad de muertes en nuestra población. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de las recomendaciones de la OPS acerca del embarazo y la lactancia. Esta es una actualización que se hizo el 13 de marzo de 2020, es la actualización más reciente, pero debemos estar totalmente pendientes que en cualquier momento puede realizar una nueva actualización y no se preocupe que estaremos al tanto de ello, y si es necesario realizar un video acerca de esto, por supuesto que lo haremos. Entonces, esto en primer lugar, vamos a hablar acerca de las recomendaciones dirigidas a mujeres embarazadas y a la comunidad en general. Entonces, ellos acá, básicamente vamos a tratar de hacer una lectura detallada de esto. Aquí no se trata de improvisar, se trata de ver específicamente lo que nos están recomendando y hacer un análisis de esto para poder aplicarlo de la mejor manera posible. En primer lugar, a mí me gusta mucho este tipo de recomendaciones porque se hace a través de preguntas que usualmente la mujer embarazada tiene. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cómo puedo evitar infectarme con coronavirus cuando estoy embarazada? Entonces aquí ellos nos dan la siguiente respuesta, que el embarazo como tal no es una condición que hace más o menos predisponente a la mujer a contraer el coronavirus. Esto es una condición que independientemente esté embarazada o no, tiene la misma susceptibilidad a presentar el contagio, es decir, a infectarse con el virus. Motivo por el cual ellos refieren, al igual que todas las personas, es muy importante, en primer lugar, las medidas que se recalcan a cada momento y que es necesario hacerlas para de alguna manera disminuir esa cadena de transmisión del virus. En primer lugar, lávate las manos con agua y jabón durante todo el tiempo que te tome cantar 2 veces el cumpleaños feliz, es decir, tratar de establecer un tiempo que te permita lavar de una manera exhaustiva las manos. Eso es fundamental, ¿ok? Con abundante agua y jabón que haga suficiente espuma para que el efecto de arrastre permita eliminar el virus de tus manos. Hazlo varias veces al día, antes y después de comer. Yo diría también que antes de realizar alguna actividad, después de realizar alguna actividad, es importantísimo el lavado de las manos, ¿ok? También se puede usar un gel con alcohol, en el caso del alcohol al 70%, el gel antibacterial con alcohol al 70% logra eliminar el virus de tus manos, motivo por el cual también es una recomendación de la Organización Panamericana de la Salud. En segundo lugar, lo que se conoce como la terapia respiratoria, lo que es la higiene respiratoria. Entonces, al toser o estornudar, cúbrete la boca, no con tus manos, sino con el codo flexionado, estornuda o tose, o en su defecto utilizar pañuelos desechables, estornudamos en el pañuelo e inmediatamente lo desechamos. ¿Ok? Esto es algo también importante que debemos hacer. En tercer lugar, no debemos saludar con las manos, besos, abrazos. Esto es muy controversial. Hay personas que dicen, bueno, nos están tratando de distanciar, de que no tengamos contacto físico, pero en el caso de este virus es fundamental el no tener contacto directo con la persona, ya que, como ya
Es de todos conocido, la transmisión es a través de las gotitas de fluge o las gotas de saliva que caen en la superficie, en las manos, etc. Entonces, el tocarse, esto va a aumentar el riesgo de la transmisión, motivo por el cual el distanciamiento entre una persona y otra es fundamental para evitar el contagio. Usar otro tipo de gestos, nos dan recomendaciones, por ejemplo, utilizar las manos, los pies, o sea, hay varias cosas que podemos hacer para mantener ese contacto persona a persona sin necesidad de tocarnos, ¿ok? En cuarto lugar, evitar estarte tocando la cara, la nariz, la boca, ¿ok? Después pasarte la mano por otra parte del cuerpo. Hay que tratar de evitar esto y en caso de que lo hagas, inmediatamente lávate las manos. En el caso del distanciamiento con los individuos se recomienda que por lo menos tenga un distanciamiento de 1 metro, inclusive hay otras recomendaciones que hablan de 2 metros, ya que el virus tiene un peso molecular relativamente alto, motivo por el cual cuando la persona contagiada estornuda, tiene un límite de viaje, ya que en el momento que viaja la gotita de saliva, por el peso del virus, él cae. A diferencia de otros virus, por ejemplo, como el virus del sarampión, que tiene un peso molecular mucho menor y este puede viajar mucha más distancia. Entonces, en el caso del coronavirus, con una distancia entre 1,5 metros y 2 metros es suficiente para que estas gotitas con el virus no caigan a otra persona. Por eso este distanciamiento es importante. Motivo por el cual no debemos tener entre una persona y otra menos de esta distancia. Es decir, debemos alejarnos de 1 metro o más. Inclusive la recomendación de 1,5 metros a 2 metros es pertinente para evitar que las gotitas puedan caer directamente en nuestro cuerpo y de alguna manera poder contagiarnos. Por eso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la distancia. Y más aún si la persona que tenemos cerca tiene algún síntoma respiratorio o tiene fiebre o estornuda, esto debemos tenerlo bien presente para evitar el contagio. No salgas de casa si no es necesario, por supuesto. Eso es lo que actualmente se ha visto como lo que es el confinamiento, el aislamiento social. Es necesario, mientras menos aglomeración de personas haya, menor probabilidad de que se propague el virus. Por eso es importante que te quedes en casa y solamente salgas si es necesario. Si no, es preferible quedarte en casa. Otra recomendación es que se limpien todas las superficies varias veces al día con una solución de cloro. ¿Cómo se prepara esto? Bueno, tenemos un envase de 1 litro, colocamos 900 ml de agua y colocamos 100 ml de cloro, que más o menos equivale a una taza de café pequeña. Lo colocamos, ¿verdad? Y esto lo podemos emplear para limpiar todas las superficies, como mesa, donde comes, escritorio, baranda, interruptores, celular, teclado de computadora, etcétera, que toquemos con mucha frecuencia, por supuesto, para eliminar posibles cepas de virus que se encuentren allí en ese tipo de implementos, etcétera, en esa zona. Okay. Si una persona en tu casa tiene sospecha de coronavirus, tiene síntomas respiratorios, llámese tos, puede tener fiebre, dificultad respiratoria, es preferible que otra persona lo cuide y no tú que estás embarazada. Debes tratar de, en la medida de lo posible, no tener contacto con esa persona que se tiene sospecha de coronavirus. Evita viajar y, por supuesto, mucho menos si la zona donde vas a viajar hay presencia de coronavirus o hay mayor cantidad de casos de coronavirus. Solamente si es imperiosamente necesario, viaja. Del resto no lo hagas. Entonces, la siguiente pregunta que usualmente ustedes como mujeres embarazadas se van a hacer es la siguiente: ¿qué hago con mis controles médicos de rutina? Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice lo siguiente: evita concurrir a establecimientos de salud para prevenir contactos con personas posiblemente infectadas. Es decir, que en la medida de lo posible, mientras te sientas bien y no tengas ningún problema, no vayas a un centro de salud, así sea para una consulta. Para tu control prenatal, averigua a través de un familiar en el establecimiento de salud más cercano, sea el consultorio del médico, el ambulatorio, etc., o por teléfono las indicaciones actualizadas para cumplir con los controles de embarazo.
Ahora, aquí hay que hacer una parte, porque a pesar de que esta es una recomendación de la OPS, nosotros debemos tener en cuenta que existen embarazos de diferentes tipos de riesgo. Hay embarazos que debemos ver semanal, por ejemplo, una paciente con preeclampsia, un diagnóstico de preeclampsia, debemos tener controles semanales y que es obligatorio hacerlo. Aquí no vamos a decir, bueno, vamos a ver que el doctor por teléfono nos diga tal o cual cosa, porque es necesario hacer controles ecográficos de tensión arterial, de evolución. Entonces, en estos casos sí, la consulta debe ser presencial. En caso de embarazo de bajo riesgo, donde se haya visto a la paciente recientemente, en estos casos sí podemos dar alguna u otra indicación a través de vía telefónica, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de mensajes de texto, etc. Pero en el caso específico de pacientes con patología del embarazo, pacientes de riesgo obstétrico, estas pacientes deben tener sus consultas presenciales. La otra pregunta es la siguiente: ¿qué hago si tengo tos, fiebre o dificultad respiratoria? Bueno, en este caso específico, si tienes alguno de estos síntomas, y es la recomendación que nos da la Organización Panamericana de la Salud, debe ponerse de inmediato en contacto con las siguientes líneas telefónicas. Y esto en el caso específico de Venezuela, que es el país donde yo me encuentro. En el caso de México, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, etc., ustedes van a tener a la mano un número de teléfono o varios números de teléfono para poder comunicarse y reportar estos casos para que el personal especializado de salud acuda a la casa a evaluar a la paciente y realizar las pruebas si son necesarias. Si no logras comunicarte, consulta inmediatamente al centro de salud acompañado e informado inmediatamente que estás embarazada. Esto es importante. En el caso específico donde yo me encuentro, en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela, existe un plan específico donde nuestro hospital, el Hospital Universitario Ruiz y Páez, tiene una zona específica de triaje respiratorio totalmente aislado del resto del hospital. Entonces, si tú como embarazada tienes síntomas respiratorios, debes manifestarlo inmediatamente para que seas evaluada en esa zona de aislamiento y no donde se encuentran todas las mujeres embarazadas, hospitalizadas, en trabajo de parto, etc. No te preocupes, que esa zona tiene los implementos necesarios para atenderte en caso de que estés en trabajo de parto, en caso de que amerites una cesárea. Están las condiciones mínimas necesarias para atenderte. La siguiente pregunta es: ¿puedo tener parto normal si tengo infección por coronavirus? Bueno, en este caso la respuesta es un rotundo sí. El virus como tal no tiene ningún efecto a nivel del trabajo de parto, alguna cuestión que nos permita decir que porque la paciente esté contagiada hay que hacer cesárea. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque existen casos leves, casos severos. En el caso de los casos severos, probablemente se contemple la posibilidad de una cesárea para interrumpir el embarazo, porque es un embarazo pretérmino, porque la paciente, por ejemplo, tiene unas condiciones que no le favorecen el trabajo de parto. Entonces, en este caso, las condiciones obstétricas privan y esta paciente posiblemente vaya a cesárea. Pero el solo hecho de que la paciente tenga coronavirus no es una indicación de cesárea. La paciente, de hecho, le convendría más un parto vía vaginal. Aquí hay algo importante, que cuando a ti te vayan a atender, el personal de salud va a tener una serie de implementos. Recuerden que nosotros como personal de salud debemos tener las condiciones adecuadas para evitar cualquier tipo de contagio. Entonces vamos a tener una vestimenta específica, bata, lentes, vamos a tener una mascarilla específica. No te asustes, que eso es necesario para evitar que nuestro personal, incluyéndome, nos podamos contagiar de esta terrible enfermedad. Esta pregunta es bastante controversial, ya que inclusive existen algunos protocolos de algunas partes del mundo, por ejemplo en China, donde se hace totalmente diferente. Pero ¿qué nos recomienda la OPS con respecto a esto? Y la pregunta es la siguiente: ¿puedo estar en el mismo cuarto que mi bebé? ¿Qué nos dice la OPS? Si estás en condiciones de estar en un cuarto de posparto normal, por supuesto que sí. Y aquí es, por ejemplo, si no tienes una hemorragia posparto, si no tienes la tensión alta que te tengas que quedar en observación, si tu parto fue normal y vas a pasar un cuarto de puerperio, tú puedes estar con tu bebé. Aquí no hay ningún problema. Eso sí,
Estarás sola con tu bebé sin compartir cuarto con otras mujeres. Esto es lo que se debe realizar. Puedes cargarlo y atenderlo. Siempre, por supuesto, lavarse las manos antes y después de tocarlo, de manipularlo. Por supuesto, al momento de amamantar, que ya lo vamos a ver. Limpia las superficies con agua y cloro, como ya lo vimos. Escritorio, mesa, cuna, baranda, etcétera, cualquier cosa que esté allí. Y por supuesto, usar el tapabocas. ¿Puedo darle pecho a mi bebé? La respuesta es un rotundo sí. Ahora, si estás en condiciones de dar pecho, lo puedes hacer y esta es la recomendación, ya que por supuesto la lactancia materna brinda una cantidad de beneficios a tu bebé, anticuerpos contra muchas enfermedades, igualmente en la parte de su nutrición, etcétera, motivo por el cual la lactancia materna no se debe suspender. Por supuesto, aquí debemos tener en cuenta que debes lavarte las manos antes y después de manipular al bebé, hacer el aseo correspondiente a la areola y el pezón, utilizar tapabocas. Esto es fundamental. Ahora, si tú no estás en condiciones de dar pecho, porque la condición obstétrica no lo permite, o tu condición, por ejemplo, si estás enferma, no te lo permite, es recomendable sacar la leche y dársela al bebé, ya sea con una cucharita o con una tacita esterilizada. Otra persona se lo puede dar, en el caso de que tú no puedas. Entonces, otra pregunta importante es, si estoy dando pecho y me enfermo con coronavirus, ¿puedo seguir amamantando? La respuesta es la siguiente, si te sientes en condiciones de hacerlo, puedes continuar amamantando a tu hijo. Es decir, que aun cuando tengas la enfermedad, tú te sientes en condiciones, te sientes bien y no te sientes de manera importante enferma, puedes realizarlo. Eso sí, siguiendo las recomendaciones, lavándote las manos antes y después de manipular al bebé, utilizar tapabocas, pero sí puedes hacerlo. No es como en otros países que el hecho de que tú tengas coronavirus inmediatamente se llevan al bebé. Esta no es la recomendación. Aquí voy a hacer una parte. El coronavirus, primero que ha demostrado no tener transmisión vertical, esto lo voy a hablar en otro video más adelante, pero el coronavirus no ha demostrado de que se transmita de madre a hijo a nivel intrauterino. Los casos de coronavirus que han habido se han demostrado que son posterior al nacimiento, por contagio posterior al nacimiento. Y los casos, o estos casos, son generalmente leves. Es decir, que el recién nacido, o no se han visto casos de recién nacidos con casos graves de insuficiencia respiratoria por coronavirus. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de suspender o quitar del lado materno a un recién nacido porque tiene una madre con posibilidad de tener coronavirus o con un diagnóstico ya hecho. Esto, vamos a decirlo como todo en medicina, el riesgo o el beneficio supera el riesgo. El amamantamiento o el beneficio de amamantar al recién nacido supera por mucho el riesgo del coronavirus. La otra pregunta es, ¿mi bebé puede tener alguna malformación si estoy o estuve enferma por coronavirus? Por supuesto, durante el embarazo. Hasta ahora no se ha visto que el virus pase al bebé durante la gestación. Esto debes tenerlo claro. No se ha demostrado bajo ningún concepto que el virus pase de tu cuerpo hacia el bebé durante el embarazo. Cuando se examinó la placenta, el líquido amniótico, faringe de los bebés, no ha dado positivo en ningún momento al virus. Tampoco se han presentado malformaciones asociadas al virus. Y aquí también es importante tener en cuenta que esta es una enfermedad nueva que estamos comenzando a estudiar y que, por supuesto, cualquier cosa que aparezca tenemos que estar pendiente de ello, pero hasta los momentos no se ha presentado ningún tipo de malformación producto de esta infección. También se tiene experiencia de otro tipo de coronavirus, como por ejemplo el coronavirus del SARS, que hace algunos años se presentó, así como el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Son virus muy parecidos y a lo largo de los años este tipo de virus no ha presentado ningún tipo de malformación asociada al virus como tal. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Y la última pregunta que nos hace esta recomendación es: ¿qué pasa si necesito que me atiendan porque, por ejemplo, necesito un anticonceptivo o tengo un aborto o
estoy en una situación de violencia doméstica. Aquí, en este caso específico, los servicios de salud sexual y salud reproductiva en este tipo de pandemia continúan siendo accesibles o deberían ser accesibles, vamos a decirlo de esta manera. Existen otras condiciones de salud que privan, valga la redundancia, tanto la salud como la vida de la mujer, y es necesario atenderlas, motivo por el cual las emergencias en los hospitales están abiertas para la atención de cualquier tipo de problema y hospitalizarte si es necesario. Es decir, no vayas a pensar que porque exista este tipo de pandemia, los servicios de salud solamente van a estar dirigidos hacia esto y van a descuidar lo demás. Bajo ningún concepto. La atención médica va a permanecer igual las 24 horas del día en caso de que usted tenga alguna alteración que amerite la atención. Estas son las recomendaciones que la Organización Panamericana de la Salud le da a las pacientes embarazadas y que están amamantando. Por supuesto, nosotros como médicos debemos estar al tanto de esto para poder recomendarle a nuestras pacientes todo lo que debe hacer para así, de alguna manera, tratar de disminuir la cantidad de casos, tratar de controlar esta terrible enfermedad que nos está agobiando en estos tiempos. En el próximo video vamos a hablar acerca de lo que son las recomendaciones para el personal de salud. Nos vemos en un próximo video. Bueno, y si Dios lo permite, continuamos en esta lucha, nos unimos a esta lucha para controlar esta terrible enfermedad. Hasta pronto.